Hola chicos, buenas tardes, buenas noches, buen día, no sé cuándo irán a ver este video. Espero que estén todos bien, que no estén aburridos en sus casas. Uno realmente extraña volver al aula, extraña el pizarrón, sobre todo hay materias donde necesitamos el pizarrón, por eso me permito molestarlos y les va a quedar más tiempo ver estos videos porque necesariamente hace falta que estemos en el pizarrón. Lo último que les había mandado era sobre hidróxidos y ácidos, si mal no recuerdo. Lo último que habían visto, que les mandé el trabajo, era sobre la formación de ácidos. Y si retoman el primer cuadrito que vimos cuando todavía estábamos en el aula, y que también les mandé el primer cuadro cuando empezamos estas clases virtuales, en donde teníamos que la formación a partir del metal y un no metal que se iban combinando hasta llegar a una ecuación general, que era la última, después lo repaso, la buscan en sus apuntes, que era donde poníamos que un hidróxido más un ácido, al combinarse quedaban como producto una sal más agua. Y voy a resaltar o remarcar varias veces el agua, ya van a ver más adelante por qué. Ubican esta ecuación, ¿no? Nosotros vimos hidróxido, cuando digo vimos me estoy refiriendo a las clases virtuales que les hemos dado. Hidróxido y lo último que era ácido. Un hidróxido, recuerden que era toda combinación de un óxido básico más agua. Y tenía una fórmula general en donde decíamos que un hidróxido era X, donde X era el metal, acompañado del grupo oxidrilo. Ese grupo oxidrilo, no sé si se va a alcanzar a distinguir, lo voy a escribir o lo voy a remarcar con azul. ¿Sí? Este grupo oxidrilo es el que se repite siempre y caracteriza a todos los hidróxidos. De manera que ustedes cada vez que vean en cualquier bibliografía, en cualquier apunte, en cualquier libro, X, que es el metal, y el grupo oxidrilo, estamos hablando de un hidróxido. X puede ser cualquier metal. Metal como por ejemplo el sodio, el potasio, el calcio, el aluminio, cualquier metal lo que hayamos visto. Eso por un lado. Y el ácido, que fue lo último que vimos, que les di en el trabajo, ¿qué era? El hidrógeno, un no metal, vamos a graficarlo con I, y el oxígeno. Entonces I acá va a ser un no metal. ¿Me siguen? Espero que sí. Y así como en el hidróxido lo importante o el grupo funcional era el grupo oxidrilo, en el ácido, ¿cuál va a ser el grupo importante? El átomo de hidrógeno. ¿Sí? Por eso lo voy a recalcar en rojo. Y fíjense, para anticiparles algo de lo que en este momento les dije, lo importante que es el agua, fíjense acá tenemos un grupo oxidrilo formado por un átomo de oxígeno y uno de hidrógeno. Y el ácido aporta un hidrógeno. Y ustedes si suman estos dos grupos funcionales, ¿qué tenemos? Oxígeno y dos hidrógenos. Oxígeno y dos hidrógenos. De manera que el agua que se va a formar en esta reacción, ¿de dónde proviene? Es como un pozo común en el que va a aportar el hidróxido, aporta el grupo oxidrilo, el OH, que ustedes le dicen generalmente, y el ácido aporta el hidrógeno. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Dejo 2 segundos, 15 segundos, esto para que ustedes, si quieren hacer una captura de pantalla, o para que lo retengan antes de que yo borre lo que tengo en el pizarrón. Bien. Dejé acá en el pizarrón lo que sería la ecuación general. Ahora vamos a ir viendo diferentes casos
en donde el metal va a actuar con una valencia diferente, el ácido va a tener presente dentro de su estructura un no metal con valencia también diferente, y vamos a ver cómo vamos a ir balanceando en esos casos. El caso más sencillo, el ejemplo 1, que vamos a poner acá, ejemplo 1. Voy a trabajar con un hidróxido que tenga un solo grupo oxidrilo, como por ejemplo el hidróxido de potasio. Vamos a trabajar entonces el hidróxido de potasio. El potasio tiene valencia 1. Entonces, según lo que vimos anteriormente, escribo el símbolo del metal y a continuación tantos grupos oxidrilos como valencia tenga el metal en este caso. O sea, va a ser un solo grupo oxidrilo. ¿Por qué? Porque el potasio tiene valencia 1. En este caso, ¿cómo se llamaba este compuesto? Esto se llama hidróxido de potasio. Recuerden que cuando el elemento tenía un solo número de valencia, el compuesto que forma, sea el óxido, o en este caso el hidróxido, se nombraba óxido de potasio o hidróxido de potasio. Entonces, por un lado tengo un hidróxido de un metal que tiene valencia 1. Lo voy a hacer reaccionar con un ácido que tenga un solo átomo de hidrógeno. Un ejemplo de ese grupo de ácidos es, por ejemplo, a ver si ustedes son capaces, lástima que no los puedo escuchar. Ese es un ejemplo de un ácido que tiene un solo hidrógeno. ¿Sí? Este es el ácido, sí, tiene razón lo que dijeron, ácido nítrico. ¿Sí? Ácido nítrico. ¿Qué se va a formar? La sal más agua. Y ahí sí recuerden lo que les dije al principio de este video. El agua, si bien no es lo más importante que se forma, porque lo importante es la sal, pero el agua también me va a ayudar para poder balancear esta ecuación. Recuerden que balancear era comprobar que lo que tengo antes, ¿sí? El antes es lo que está anterior, a la izquierda de la flecha. Lo que tenga, la cantidad de átomos que tenga antes, sea la misma cantidad de átomos que tengo después. Eso va a ser siempre que se cumpla la ley de conservación de la masa. ¿Sí? Dijimos que el agua se forma como un pozo común en donde aporta el hidróxido y el ácido. Fíjense, tengo un solo grupo oxidrilo acá y un átomo de hidrógeno acá. ¿Se puede formar una molécula de agua? Sí, porque si tengo un grupo, si yo sumo los átomos de esa forma, pongo OH por un lado y el hidrógeno con una carga positiva por otro, esto es la molécula de agua. ¿Cuántas moléculas de agua se forman? Una. ¿Sí? Entonces yo puedo escribir acá como producto para que se vean con los colores, lo voy a escribir de esta forma. Ahora al principio lo vamos a explicar así, después ya directamente vamos a poner la fórmula del agua. ¿Está claro? El hidrógeno que aporta el ácido, el oxidrilo que aporta el hidrógeno, al sumarlo les forma una molécula de agua. Y fíjense qué voy a hacer. Esto y esto desaparecieron en el sentido de que se reunieron, se combinaron para formar el agua. ¿Y qué me queda?
me queda el átomo de potasio y me queda este grupo de átomos que se origina del ácido que ha perdido un hidrógeno. Entonces yo voy a escribir el símbolo del metal, que es el potasio, más este grupo de átomos que es esto. ¿Sí? Esto que borré acá lo hice para que ustedes vean cómo se forma o cómo escribo la fórmula del ácido. No significa que desaparecen de acá del reactivo. Estos siguen acá, solamente que lo borré para que ustedes vean cómo se forma. Entonces ahí sí puedo verificar que se cumple la ley de conservación de la masa. ¿Cómo la verifico? Acá tengo un átomo de potasio. Recuerden que cuando balanceaba, ¿qué tenía que fijarme? Si tiene subíndice, o sea, los numeritos de acá abajo, por ejemplo acá, cuando no tiene subíndice, se da por entendido que es un solo átomo, que ese número es 1. Entonces me tengo que fijar en todos los subíndices y además, si hay algún coeficiente, algún número grande escrito delante de la fórmula. Dicho esto, aplico ese mismo criterio para todos los átomos. El potasio acá, ¿tiene subíndice? Es 1, ¿sí? No está escrito, pero es 1. ¿Tiene coeficiente? No. Entonces es un solo átomo. Tengo un átomo acá, tengo que tener un solo átomo acá. ¿Tengo un átomo? Sí. Entonces el potasio cumple la ley. Vamos con el oxígeno. El oxígeno. ¿Acá cuántos tengo? 1. El coeficiente acá es 1, o sea que acá tengo un solo átomo. 1 por 1, 1. Acá, ¿cuántos átomos de oxígeno suponen que tengo? El oxígeno tiene un subíndice 3. Este 3 está afectando solamente al oxígeno. Me está indicando que tengo 3 átomos de oxígeno. ¿Tiene algún coeficiente esta molécula acá adelante? No, significa que es 1. 1 por 3, 3. Tengo 3 de acá y tenía 1 acá, entonces son 4 átomos de oxígeno. Ahora me fijo cuántos tengo como producto. Tengo 3 acá y acá tengo 1, o sea que son 3 más 1, 4 átomos de oxígeno. El oxígeno entonces cumple con la ley de conservación de la masa. ¿Y qué nos queda verificar? El hidrógeno. Hidrógeno tengo 1 acá, un átomo, y acá tengo otro, o sea que son 2 átomos de hidrógeno. Voy al producto, tengo que tener 2. ¿En dónde está el hidrógeno? ¿Acá tengo hidrógeno? No. ¿Dónde tengo hidrógeno? En el agua. Acá está el hidrógeno. ¿Tiene subíndice? 2. ¿Tiene coeficiente? 1. 1 por 2, 2. 2. Y lo que tengo acá da exactamente, se puede verificar la ley de conservación de la masa. ¿Está claro? Entonces, me tengo que fijar cuántos grupos oxidrilos tiene uno, cuántos hidrógenos tiene el otro y veo cuántas moléculas de agua se forman. Una vez que formo el agua, me fijo lo que me queda del ácido y del hidróxido son los que van a formar la sal. Más adelante les voy a decir cómo se nombran las sales. Ahora solamente vamos a ver cómo se plantea y cómo se balancea. 10 segundos para que copien y vamos con el segundo ejemplo. Bien, vamos ahora con el segundo ejemplo. Vamos a poner ejemplo 2. Bien. En este segundo ejemplo vamos a trabajar con un hidróxido de un metal que tenga valencia 2. Si yo digo que un hidróxido en donde el metal tiene valencia 2, significa que ¿cuántos grupos oxidrilos va a tener en la fórmula? 2, porque recuerden que la cantidad de grupos oxidrilos dependía de la valencia con la que está actuando el metal. Un metal que tenga valencia 2, por ejemplo, es el calcio, el magnesio, el zinc, el hierro, aunque el hierro también tiene otro número de valencia, pero el 2 es también el número de valencia del hierro.
cobalto, el níquel, todos esos tienen valencia 2. O sea que cualquiera puedo ponerlo de ejemplo. Voy a utilizar uno simple, el hidróxido de calcio. ¿Sí? Ahí falta algo. ¿Qué falta? Falta que indique que son dos grupos oxídicos, porque es el hidróxido de calcio que tiene valencia 2. Si tiene valencia 2, pongo el grupo oxidrilo entre paréntesis y el 2. Recuerden que en el primero, el que hicimos recién, donde el hidróxido era de potasio, el grupo oxidrilo no hacía falta ponerlo entre paréntesis porque al ser 1 y el subíndice es 1, y en química siempre que el subíndice sea 1, no hace falta indicarlo. Entonces, al no indicarlo, no es necesario el paréntesis. Sí, acá es necesario el paréntesis porque estamos trabajando con un elemento metálico en donde su número de valencia es 2. Y vamos a combinarlo con el ácido nítrico. Vamos a seguir trabajando con el mismo ácido. Más ácido nítrico. ¿Estamos bien? Bien. Fíjense, siempre una vez que planteo cuáles son los reactivos, lo primero que voy a hacer es ver cuántas moléculas de agua puedo formar con la cantidad de reactivos que tengo acá. El hidróxido de calcio aporta 2 grupos oxidrilos. ¿Sí? 2 grupos oxidrilos. El ácido nítrico, ¿cuántos hidrógenos aporta? Uno solo. ¿Cuántas moléculas de agua puedo formar acá? Una sola. Este grupo oxidrilo queda sin compañero, si le falta un hidrógeno para poder formar otra molécula de agua. Si me falta un hidrógeno, yo puedo agregar otra molécula que me aporte esa cantidad de hidrógeno. Es decir, que yo en este caso voy a poner un 2 como coeficiente delante de la fórmula del ácido nítrico. ¿Por qué pongo un 2? Porque yo necesito otro átomo de hidrógeno que me permita formar 2 moléculas de agua. Dicho de otra forma, la cantidad de hidrógenos que aporta el hidróxido, de grupos oxidrilos, perdón, repito, la cantidad de grupos oxidrilos que aporta el hidróxido tiene que ser igual a la cantidad de hidrógenos que aporta el ácido. En caso de que no sea igual, yo tengo la ventaja de agregar uno u otro de manera que las cantidades sean iguales. ¿Y por qué necesito que sean iguales? Porque tengo que formar una cantidad, un número entero de moléculas de agua. Yo no puedo formar una molécula y me sobra un grupo oxidrilo, o formar una molécula y que me sobre un hidrógeno. ¿Sí? Tiene que formarse un número entero. Entonces, si el agua es un grupo oxidrilo y un hidrógeno, eso significa que cuando yo plantee la ecuación, tengo que partir de la misma cantidad de grupos oxidrilos que el hidrógeno. Entonces, si yo en un principio acá tenía 2 grupos oxidrilos y tenía un solo hidrógeno, 2 y 1, significa que necesito acá 2 moléculas de ácido. Entonces, 2 grupos oxidrilos y 2 hidrógenos que me va a formar 2 moléculas de agua. ¿Sí? Las tengo representadas acá. Son 2 moléculas de agua. Si están formadas las 2 moléculas de agua, imagínense que los grupos oxidrilos desaparecieron y desapareció el hidrógeno de acá. ¿Qué me queda? Me queda el átomo del metal, ¿sí? Escribo metal
Y a continuación escribo el grupo de átomos que proviene del ácido, pero sin el hidrógeno. ¿Por qué sin el hidrógeno? Porque el hidrógeno se me fue combinado con el oxidrilo en el agua. Entonces escribo este grupo de átomos. Nitrógeno, oxígeno, 3. Pero fíjense que este grupo de átomos está precedido por un 2. Significa que tengo repetido 2 veces ese grupo de átomos. Entonces, este grupo se escribe de esa forma. Espero que estén entendiendo, y si no van entendiendo, tienen la posibilidad después, una vez que les publique este video y en los comentarios, vamos a ir evacuando todas las dudas que tengan. Como repito siempre, no se preocupen si no entienden de entrada. La química es cuestión de mucha práctica y sobre todo esto de la formulación y el balanceo de ecuaciones. Voy a borrar esto. ¿Para qué? Para que podamos balancear la ecuación, ver si está bien balanceada. Vamos con el calcio. Acá tengo un átomo y acá tengo uno, balanceado. Vamos con el oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo acá? Tengo 2 grupos oxidrilo. Cada grupo oxidrilo tiene un oxígeno, entonces en total tengo 2 oxígenos. ¿Y acá cuántos oxígenos tengo? Tienen 3, pero delante tienen 2. 2 por 3, 6. Entonces en realidad tengo en total, en la parte reactiva, tengo 6 y 2, 8 átomos de oxígeno. Vamos a ver cuántos tengo como producto. Si está bien balanceado, debería tener 8. Veamos. Esto significa, este 2 debajo del paréntesis, que este grupo se repite 2 veces. Si acá tengo 3 multiplicado por 2, 6. Acá el oxígeno tiene subíndice 1, pero tiene un coeficiente 2, o sea que 2 por 1, 2. 2 más 6, 8. Se verifica la ley de conservación de la masa. ¿Qué me falta balancear? Los hidrógenos. Tengo 2 hidrógenos acá y tengo 2 hidrógenos acá. Son 4 hidrógenos como reactivo. Tengo que tener 4 como producto. Si no tengo 4 como producto, ¿cuál es la solución? Esto. Se borra todo y empezamos de vuelta. Esa es la única solución. Así que por eso siempre yo pido que hagan tranquilos, con detalle, pausado y no se apuren en resolver estos ejercicios. Dijimos que teníamos en total entonces 4 hidrógenos. 2 acá y 2 acá. 4, tengo que tener 4 acá. ¿Acá tengo algún hidrógeno? No. ¿Dónde está el hidrógeno? En el agua. 2 por 2, 4. Esto entonces estaría balanceado. ¿Cómo se llamaba este hidróxido? Hidróxido de calcio. ¿Cómo se llama este ácido? Ácido nítrico. Hidróxido de calcio. Y acá era el ácido nítrico. ¿Está bien hasta ahí? Bueno, yo sé que ustedes están impacientes para saber cómo se van a llamar. No voy a esperar a desarrollar todos los ejemplos para decirles al final cómo se nombran. Les voy a ir tirando así pistas para que después no se haga tan difícil cómo nombrarlos. Una sal no tiene un nombre, tiene nombre y apellido. El nombre, ¿quién le va a poner el nombre? ¿De dónde deriva el nombre? Del ácido. Y el apellido, ¿quién aporta el apellido? El hidróxido. ¿Sí?
Así como teníamos la terminación oso, ico y los prefijos hipo y per, recuerdan el caso de los halógenos, el ácido perfluórico o el anhidrido hipobromoso, por ejemplo, donde teníamos terminaciones y prefijos. En el caso de la sal, por ejemplo, esta sal deriva del ácido nítrico. Esta sal se va a llamar nitrato, ya les explico por qué, nitrato de calcio. Entonces, ¿cómo se llama la sal? Nitrato. Y el apellido de calcio. Fíjense que la terminación ico cambia por ato. ¿Sí? Entonces, el ácido nítrico origina el nitrato y el apellido es el mismo que el hidróxido. El hidróxido siempre va a mantener el nombre o el apellido de la sal. No hay ningún cambio en la terminación del hidróxido que vaya a modificar después para nombrar la sal. Solamente cambia la nomenclatura del ácido, el nombre. ¿Sí? Entonces, cuando el ácido termina en ico, la sal va a terminar en ato. Lo voy a poner acá, chiquita. Ico, la sal, el nombre va a terminar en ato. ¿Se alcanza a ver acá arriba? Ico, ato. Y en el caso de los ácidos que terminan en oso, la sal va a terminar el nombre en ito. Por ejemplo, si acá en vez del ácido nítrico hubiese tenido el ácido nitroso, la sal se llamaría nitrito de calcio, ¿sí? Porque cambia la terminación oso por ito. Si el ácido, por ejemplo, el ácido sulfúrico, acá hay una variación. La sal no va a ser el sulfurato, va a ser sulfato, ¿sí? Sacamos esa F del medio, el sulfú. Pasa a sulfato, por ejemplo. Entonces, ahí terminaría el segundo ejemplo, en donde el hidróxido está actuando con un metal con valencia 2 y el ácido sigue manteniéndose con valencia, con un solo hidrógeno, perdón, no con valencia, con un solo hidrógeno. ¿Sí? 20 segundos, copien, así borro. Vamos con el tercer ejemplo. Ejemplo 3. Ejemplo 3. Vamos a trabajar acá con un metal cuyo hidróxido tenga 3 grupos oxidrilo. En el primero empezamos con un grupo oxidrilo, el hidróxido de potasio. El anterior, que era el ejemplo 2, con el hidróxido de calcio, valencia 2. Ahora vamos a hacer un hidróxido, por ejemplo, el del aluminio, que va a tener 3 grupos oxidrilos. No hace falta decir por qué lo escribo de esta forma, porque esto ya deberían saberlo. Más, el ácido vamos a mantener el mismo de los otros ejemplos, el 1 y el 2, pero vamos a cambiar de nombre. En vez de trabajar con el ácido nítrico, lo vamos a trabajar con un ácido que también tenga un solo hidrógeno, pero no ácido nítrico. Vamos a utilizar, por ejemplo, el ácido hipocloroso, hidróxido de aluminio, más ácido hipocloroso.
tenemos que hacer ahora? Recuerden, la cantidad de grupos oxidrilos que aporta el hidróxido, tiene que ser igual a la cantidad de hidrógenos que aporta el ácido. ¿Cuánto aporta el hidróxido? 3 grupos oxidrilos. ¿Cuántos aporta el ácido? ¿Cuántos hidrógenos? 1. ¿Es justo que uno aporte 3 y otro aporte 1? No. Tienen que aportar los dos la misma cantidad. Entonces, en total, ¿cuántos tiene que aportar? 3. ¿Sí? Para que tenga 3 y 3. Entonces, 3 grupos oxidrilos, 3 hidrógenos. ¿Cuántas moléculas de agua se forman? 3 moléculas de agua. ¿Cómo escribo ahora la fórmula de la sal que va acá? El mecanismo es el mismo, símbolo del metal. ¿Cuántos átomos del metal tengo acá? Uno solo. Tiene subíndice 1 y el coeficiente es 1. No se confundan en decir que tiene 3 porque acá tiene 3. Este 3 está indicando que son 3 grupos oxidrilos, no 3 átomos de aluminio. ¿Sí? Entonces acá tengo un solo aluminio, acá escribo un átomo de aluminio. ¿Qué escribíamos después? Escribíamos el grupo de átomos que me queda del ácido una vez que pierde el hidrógeno. O dicho de otra forma, escribo de vuelta el ácido sin los hidrógenos. ¿Sí? ¿Cuántas veces está repetido esto? 3. O sea, significa que esto que voy a escribir tiene que estar entre paréntesis y un 3, porque está repetido 3 veces. ¿Y cuál es el grupo de átomos que va acá? El cloro y el oxígeno. ¿Sí? Y ahí está balanceada la ecuación. Vamos con el nombre. ¿Cómo se va a llamar según este criterio? Dijimos que tenía un nombre y apellido la sal. El nombre provenía o derivaba del nombre del ácido. Si el ácido es hipocloroso, la sal va a ser hipoclorito. Hipoclorito. ¿De qué? De aluminio. ¿Sí? El apellido lo portaba el hidróxido. Y eso que aporta no cambia en nada la terminación. El único que cambia la terminación para nombrar una sal es el ácido. ¿Está claro? Bien. Una aclaración para que vayamos tomando mayor confianza en la nomenclatura. Yo en los casos anteriores les decía, cuando tiene que escribir acá esta parte de la fórmula de la sal, lo que va a continuación del metal, les decía el grupo de átomos que proviene del ácido. Eso en realidad es un anión, ¿sí? Esto que yo escribo acá es un anión. ¿Por qué es un anión? Y acá voy a hacer un paréntesis, ¿sí? Acá terminó la explicación del tercer ejemplo. Lo que voy a explicar ahora es, o refrescar un poquito, por qué esto es un anión. Tomemos el ácido, una sola molécula del ácido hipocloroso. ¿Sí? Lo tengo acá. Si yo esa molécula de ácido la ionizo, ionizar, ¿qué significaba? Que una molécula neutra la descompongo en partes que están cargadas eléctricamente. Una parte positiva y una parte negativa. Todo ácido, al ionizarse, se va a dividir a este nivel, a esta altura. Va a tener el hidrógeno por un lado y esto por otro. El hidrógeno es, cuando se ioniza, siempre queda cargado positivamente. Entonces, si el hidrógeno, que es una de las partes que forma el ácido, está cargado positivamente, la otra parte, el cloro y el oxígeno que me queda,
de esa ionización, ¿qué carga va a tener? Va a tener una carga opuesta, ¿sí?, de la misma magnitud. Es decir, que si acá tiene una carga positiva, esto va a originar el anión con una carga negativa. De manera que si se vuelven a unificar, positivo con negativo, se neutraliza. ¿Y qué se vuelve a originar? La molécula neutra de ácido hipocloroso. Entonces, ahora sí, esto, para que quede claro, una vez que hablemos de este grupo de átomos que yo voy a escribir acá, voy a decir, ese es el anión, ¿sí? El anión que se origina porque este hidrógeno que se va, no se va, se evapora. ¿Con quién se va? Se va con el grupo oxidrilo para formar el agua. ¿Está claro? Bien. Esto, por favor, no se olviden que es la ionización y que de toda ionización se originan dos iones. Un catión, carga positiva, y un anión, carga negativa. ¿Sí? Se los dejo para que lo pasen en limpio o lo copien. Yo les sugeriría que todos los trabajos que hemos estado enviando, que hemos estado trabajando, lo pasen, no dejen de armar la carpeta, porque si Dios quiere, cuando volvamos, y esperemos que sea pronto, a las aulas, necesitamos que todo esto quede registrado en la carpeta. Se lo dejo para que lo copien. Bueno, vamos con el cuarto ejemplo. Ejemplo 4. Acá vamos a trabajar con un hidróxido, que ustedes van a decir cómo se llama, con este ácido, que ustedes también me van a decir en sus casas cómo se llama. Tiene un 3. Si este hidróxido tiene 3 grupos oxidrilo, ¿con qué valencia está actuando un metal? Con 3. El hierro con valencia 3. ¿Cuántas valencias tiene el hierro? 2. ¿Cuáles son esas valencias? 2 y 3. O sea que 3 es la mayor valencia del hierro. Por lo tanto, este hidróxido, ¿cómo se va a llamar? Hidróxido mayor, férrico. Hidróxido férrico. Y este es el ácido sulfúrico. Si ustedes comparan en la tablita del último trabajo y vimos los ácidos del azufre, el azufre puede originar 3 ácidos, según actúe con valencia 2, 4, 6. Este es el ácido en donde está actuando con valencia 6, la mayor. Recuerden que si era la menor, era ácido hiposulfuroso. Si es con 4, la segunda valencia es sulfuroso. Y si es con la tercera valencia, la última, la más alta, es ácido sulfúrico. Entonces acá ponemos ácido sulfúrico. Vamos a ver quién aporta, cómo van a aportar para formar el agua. 3 grupos oxidrilo y 2 hidrógenos. ¿Cómo podemos hacer para que los dos aporten lo mismo? Matemáticamente, ¿cómo podría hacer para igualar dos lados siendo dos números diferentes o dos números no divisibles? Si acá tengo 3 y acá tengo 2, fíjense que voy a multiplicar acá por 2 y acá voy a multiplicar por 3. Es decir que cruzo el subíndice de 1, pasa a ser coeficiente acá, y el subíndice acá pasa a ser el coeficiente del ácido. De esa forma, ¿qué logramos?
2 por 3, 6 grupo oxidrilo. 3 por 2, 6 hidrógeno. 6 grupo oxidrilo, 6 hidrógeno. ¿Cuántas moléculas de agua se van a formar? 6. Perdón, que acá no es azufre, sino que es oxígeno. 6 moléculas de oxígeno. Y ahora tengo que escribir la fórmula de la sal. ¿Qué escribo primero? El átomo del metal. Ojo acá, ¿cuántos átomos voy a escribir? El hierro es el metal. Subíndice 1, coeficiente 2. ¿Cuántos átomos tengo de hierro? 2. ¿Sí? Esa cantidad la voy a poner como subíndice. El anión, el que les dije recién, que no voy a decir más ese grupo de átomos, etcétera, etcétera, sino el anión. El anión, ¿de dónde se origina? Del ácido. ¿Cuál es el anión? Del ácido sin el hidrógeno. Entonces escribo, el anión es azufre, oxígeno, 4. ¿Cuántas veces está repetido ese anión? 3, ¿sí? Porque tengo 3 moléculas de ácido sulfúrico. Esto es como si tuviese ¿sí? Al yo escribir esto, es lo mismo que decir que tengo 3 moléculas de ácido sulfúrico. ¿Cuántas veces está repetido ese grupo? 3, ¿sí? Entonces acá, este anión va con un subíndice 3. ¿Está claro hasta ahí? Espero que sí. Y si no, bueno, ya va a salir. Vamos con el nombre. El ácido es sulfúrico, ¿sí? Acá va a haber una pequeña corrección, va a haber una contracción en el nombre. Si la terminación es ico, sulfúrico, se tendría que llamar, por cómo viene el nombre, sulfurato. Pero no existe el nombre sulfurato, sino que se lo nombra como sulfato, ¿sí? Entonces, la sal es sulfato y el apellido el mismo, férrico, ¿sí? No se confundan y no me digan es el sulfato ferrato, ¿sí? No me cambien la terminación del hidróxido porque eso no se hace. El hidróxido mantiene el nombre, sulfato férrico. ¿Sí? Verificamos rápidamente el balanceo. 2 átomos de hierro acá, acá 2. Vamos con los hidrógenos, con el oxígeno que ustedes quieran. Vamos con el oxígeno que lo tengo más cerca. Acá tengo este grupo oxidrilo con un 3, significa que esto va multiplicado por 3. 3, pero tiene un 2 adelante como coeficiente. En realidad entonces es 2 por 3. Tengo 6 oxígenos que aportan el hidróxido. ¿Cuántos aporta el ácido? Tengo 4, pero un coeficiente 3, o sea, 4 por 3, 12. 12 más 6, 18 átomos de oxígeno en la parte del reactivo. Tengo que tener 18 en este lado. Vamos a ver si los tengo. 3 por 4, 12. 6 por 1, 6. 12 más 6, 18 átomos de oxígeno.
coincide con la cantidad que tenía como reactivo. Vamos con el hidrógeno. Hidrógeno tengo 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. 6 más 6, 12 átomos de hidrógeno como reactivo. Como producto tengo, acá, 6 por 2, 12. La misma cantidad, entonces el hidrógeno también está balanceado. ¿Qué me queda balancear? El azufre. ¿Dónde está el azufre? Acá y acá. ¿El azufre acá tiene subíndice? No. ¿Tiene coeficiente? Sí. ¿Cuál es? 3. O sea que tengo 3 átomos de azufre. ¿Cuántos átomos de azufre tengo acá? Subíndice 1 por 3, 3. La misma cantidad. Entonces, esa ecuación de formación de sulfato férrico estaría balanceada. ¿Sí? ¿De acuerdo? 30 segundos, copien y no sé si hay otro ejemplo o hay alguna otra aclaración. A manera de síntesis de los 4 ejemplos que hemos visto hasta ahora y para dar por cerrada esta clase en el pizarrón después de tanto tiempo, repasamos para decir que una sal es el producto que se obtiene por reacción entre un hidróxido y un ácido, en donde se forma, aparte de la sal, el agua. El agua, importantísima porque ella nos va a permitir balancear la ecuación directamente. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Escribir la fórmula de los reactivos, hidróxido y ácido. Por ejemplo, utilizamos en un momento el hidróxido de potasio más el ácido nítrico. ¿Sí? Eso como primer paso. El segundo paso era balancear o ver quién va a aportar o qué cantidades va a aportar uno y otro para formar el agua. Recuerden que tiene que ser siempre la misma cantidad. Tiene que ser un aporte equitativo, igual. Si el hidróxido aporta un grupo oxidrilo y el hidrógeno que aportado por el ácido es igual la cantidad, entonces se forma, como acá era, una molécula de agua, ¿sí? Más la molécula de agua. ¿Y qué escribí a continuación? La fórmula de la sal. ¿Cuál era la fórmula de la sal? Primero el metal, en este caso era el potasio, y a continuación el anión. El anión era, si recuerdan, el grupo que se deriva después que el ácido pierde el hidrógeno. En este caso el nitrógeno, oxígeno, 3. ¿Sí? La cantidad de aniones, ¿sí? Si va entre paréntesis o no, va a depender del coeficiente que tenga el ácido. Como acá el coeficiente es 1, acá va un solo anión nitrato. Ese era el primer caso. Otro segundo caso, o cualquier caso, no necesariamente tiene que ser igual al que vimos anteriormente. Vamos a utilizar uno diferente, el magnesio. Magnesio tiene 2 grupos oxidrilo y vamos a utilizarlo con el ácido carbónico, por ejemplo. El ácido carbónico es este. Tengo los reactivos. ¿Qué tengo que fijarme? Hidrógenos y grupo oxidrilo. Tienen que ser iguales. 2 y 2. ¿Cuántas moléculas de agua? 2. ¿Sí? Más 2 moléculas de agua. Y a continuación, la fórmula de la sal. El metal, que es el magnesio en este caso, y el anión. ¿Dónde está el anión? Este carbono, oxígeno 3. ¿Cuántas veces está repetido? Uno solo. Entonces pongo carbono, oxígeno 3. Otro ejemplo para ir cerrando. Ya cerramos con esto. Y vemos, por ejemplo, el hidróxido férrico con el ácido fosfórico. Vamos a trabajarlo. El ácido fosfórico, de paso, aprovecho estos minutos, era, si recuerdan, en el caso de la formación de ácidos, vimos que había un caso excepcional que era el caso del anhidrido fosfórico, en donde podía combinarse con 1, 2 o 3 moléculas de agua para formar 3 ácidos diferentes. En este caso, el ácido fosfórico, me estoy refiriendo al que se forma por combinación del anhidrido fosfórico con 3 moléculas de agua, que nosotros en su momento denominamos como ácido ortofosfórico. De ahora en más, cada vez que yo nombre ácido fosfórico,
Estoy haciendo referencia al ortofosfórico. ¿Está claro? Entonces acá lo voy a hacer combinar con el ácido ortofosfórico. El ácido ortofosfórico, si repasan en su carpeta, es este. ¿Sí? 3 grupos oxidrilo, 3 hidrógenos. ¿Cuántas moléculas de agua se van a formar? 3. A continuación escribo la fórmula de la sal. El átomo de hierro y el anión, que es fósforo, oxígeno, 4. ¿Cuántas veces está repetido? Una sola vez, ¿sí? Coeficiente 1, entonces esa es la fórmula del ácido fosfato férrico. Porque si el ácido era fosfórico, la sal es fosfato. Si el ácido es carbónico, esta sal se va a llamar carbonato de magnesio. Y este era el nitrato de potasio. Creo que ha quedado más o menos claro un pantallazo de cómo se forman las sales y cómo se nombran. Vean este video tranquilo, revéanlo las veces que sea necesaria. Yo les estoy mandando en estos días, a continuación de esto, una serie de ejercicios para que ustedes desarrollen, y una vez que lo entreguen eso, vamos a hacer una pequeña evaluación para cerrar este tema. Previamente, me olvidé de comentárselo, que vamos a hacer el camino inverso. Yo les voy a dar el nombre de la sal y ustedes tienen que hacer el camino inverso. Eso se los adelanto, no es para que se amarren ni que se tiren de los pelos por ahora. Así que bueno, espero que les haya servido este video. No va a ser el último. Si Dios quiere, esta va a ser la forma en que vayamos trabajando, aparte de los trabajos que me tienen que presentar por la página de Classroom. Que les voy adelantando que de ahora en adelante los trabajos que me tengan que presentar no me los envían más al mail, sino que es más práctico que me lo envíen por la vía de Classroom. ¿Sí? Bueno, yo esto lo he grabado previo a las Pascuas, así que aprovecho la oportunidad para decir desear unas felices Pascuas a todos ustedes y a su familia, que pasemos una linda Pascua dentro de todo y aprovechemos de la familia, cosa que no siempre nos tomamos el tiempo para poder hacerlo. Así que los espero en la próxima y a cuidarse, no queda otra. Nos vemos.